Muy buenas noches, mis hermanos. Paz a vosotros, saludos y bendiciones. Tenemos estudio bíblico, mis hermanos, en esta noche de lunes 4 de octubre del 2021, mis hermanos. Hoy tenemos un tema muy interesante. En este caso es una lectura donde vamos a estar sacando, mis hermanos, el concepto de la palabra del Señor, en este caso el pensamiento de la palabra del Señor. Y lo que vamos a estar viendo en esta noche, mis hermanos, es el capítulo 18 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 18, mis hermanos, vamos a estar hablando acerca de Pablo en Corinto, y también acerca, mis hermanos, de aquellos discípulos y co-siervos de Pablo que estaban predicando el evangelio. Y vamos a ver, hermanos, los conceptos que tiene la palabra acerca de este siervo del Señor, que es nuestro hermano apóstol Pablo, mis hermanos. Vamos a orar en esta tarde, en esta noche, mis hermanos, 8:40 de la noche. Vamos a iniciar nuestro estudio, y hoy tenemos un estudio acerca del libro de los Hechos. Este estudio lo vimos, mis hermanos, a las 6:30 de la mañana, y yo les voy a hacer la invitación, mis hermanos, que a las 6:30 de la mañana nosotros tenemos oración. Tenemos oración a las 6:30 de la mañana, de 6:30 a 7 de la mañana. Tenemos oración por peticiones especiales, mis hermanos, así que los invitamos a estar con nosotros. Y también tenemos estudio de la palabra del Señor en el libro de los Hechos, que en sí es lo que se dio hoy en la mañana, pero vamos a dar el comentario, mis hermanos, acerca. Me gustó mucho esta palabra del libro de los Hechos, y yo quisiera que le pusieran atención, mis hermanos, atención a esta palabra. ¿Por qué? Porque es una palabra muy hermosa. Es como el apóstol Pablo predicaba. Cómo es el apóstol Pablo, mis hermanos, tenía esa noción de predicar el evangelio. Cómo él empezó, mis hermanos, a establecer iglesias. Cómo él, hermanos, empezó a estar poniendo en sí, mis hermanos, el establecimiento de discípulos, de líderes, de ancianos de la iglesia, y cómo la iglesia, hermanos, se empezó a levantar de entre los gentiles. Vamos a orar en esta noche. Bendiciones a todos. La paz de Cristo sea contigo. Paz a vos. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias, Señor, en esta noche te damos por tu bendición, por tu rema, Señor. Derrama de tu espíritu, para que mis labios, Señor, hablen tu palabra y no haya ninguna palabra vana, profana, Señor, ninguna palabra de mentira, sino que tu palabra, Señor, por medio de tu espíritu se explique por sí sola. Solamente, Señor, dame la habilidad, la destreza, Señor, de poder aclarar puntos, Señor, acerca de esta lectura, y también, Señor, de explicar lo mejor posible, Padre, para que sea engrandecida tu obra y también engrandecido tu nombre, conforme a tu escritura. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos que van a estar conectados en esta noche. Bendice, Señor, a mis hermanos que van a estar conectados también en llamadas telefónicas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu bondad y por tu misericordia. Danos de tu sabiduría, danos de tu entendimiento, y abre nuestro corazón y Señor, nuestra mente, para poder, Señor, captar lo que tú quieres decirnos en esta noche. En el nombre de Jesús, bendecimos a cada uno de aquellos que van a escuchar esta palabra en esta hora, y aquellos que van a escuchar más adelante. En el nombre de Jesús. Aleluya. Dios les bendiga, mis hermanos. Saludos y bendiciones. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Y vamos a iniciar, mis hermanos, esta lectura que va a estar, mis hermanos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, mis hermanos. Y aquí vamos a estar leyendo. Capítulo 18, mis hermanos. Estamos en vivo, transmitiendo desde nuestro Facebook Live, en nuestra plataforma, mis hermanos, y también vamos a estar transmitiendo en nuestros grupos aquí en Facebook, y también en nuestros grupos de WhatsApp. Si Dios permite, vamos a estar ahí compartiendo la palabra del Señor. En el nombre de Jesús, mis hermanos, los saludo en esta noche, y vamos a darle, mis hermanos, vamos a darle a la palabra del Señor. Dios les bendiga. Capítulo 18. Hay que poner mucha atención a la palabra del Señor. Muy importante, mis hermanos, que nosotros pongamos atención a esta palabra, porque el Señor nos va a declarar lo que tiene Él para con nosotros en esta noche. Capítulo 18. Vamos a empezar.
Pablo en Corinto, mis hermanos. Pablo en Corinto. Aleluya. Vamos a poner aquí en nuestra plataforma, mis hermanos, la lectura para que vayamos leyendo conforme vayamos avanzando y así poder, mis hermanos, tener un poquito más de claridad. En el nombre de Jesús. Pablo en Corinto dice así, capítulo 18. Después de esas cosas, dice la palabra, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos eran hacer tiendas. Hasta aquí vamos mis hermanos, a compartir un poco de lo que está aquí. Dice que después de esas cosas, mis hermanos, después de lo que sucedió en Tesalónica, después de lo que sucedió en Berea con Pablo y Silas y lo que pasó en Atenas, dice la palabra que estaban en Corinto, que Pablo estaba en Corinto y que salió de Atenas y estaba allí en la ciudad de Corinto. Es por eso que, mis hermanos, el libro de los Corintios viene de esta palabra Corinto, que es la ciudad de Corinto, y a las personas que vivían allí, los nativos, se le llamaba corintios. Y dice que Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, y estaba con Priscila, su mujer, por cuanto, dice, Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Y entonces fue a ellos, mis hermanos. Y como era del mismo, dice la palabra, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Debemos de tener aquí una noción, mis hermanos, que estamos en llamada telefónica y aquellos que están aquí en nuestra plataforma de Facebook, mis hermanos. Vamos a dar un poquito de explicación. Dice que Pablo, mis hermanos, había salido de Atenas y fue a la ciudad de Corinto. Y se halló con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, dice, o sea, que era de la ciudad de Ponto. Y recién venido a Italia, dice, venía con su mujer que se llamaba Priscila. Y por cuanto Claudio, mis hermanos, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, dice, se fue a ellos. Claudio, mis hermanos, que era en ese caso ese sátrapas, que significa como presidente municipal. Allí en Corinto, dice, había mandado que los judíos se salieran de allí, de Corinto, y no los querían ver más. Y así que salieron, mis hermanos, hacia Roma. Y en este caso dice que este hombre que se llamaba, mis hermanos, Aquila, junto con su mujer, salió de allí y se fue, mis hermanos, de Roma hacia Corinto y se encontró con Pablo. Y dice que trabajaban juntos. Es muy interesante esto. Trabajaban juntos. Pues él dice, era del mismo oficio que ellos. O sea que Priscila, mis hermanos, y Aquila hacían tiendas. O sea, en este caso las tiendas no son como las tiendas de aquí, mis hermanos, que es la tienda de la esquina donde venden abarrotes. No, las tiendas eran, mis hermanos, como casas de campaña gigantes, en donde, mis hermanos, había gente que en el desierto vivía en tiendas. Esa era el labor, o en ese caso el trabajo de Aquila y el trabajo de su esposa Priscila, pero también era el trabajo de Pablo. O sea que Pablo hacía tiendas. Pablo tenía el oficio, mis hermanos, de construir tiendas. Él sabía hacer tiendas. Eso es muy interesante saberlo, porque nada más sabemos que Pablo fue el apóstol que el Señor le predicó y que lo evangelizó directamente, pero detalles como estos, mis hermanos, solamente leyendo la escritura podemos conocer. Versículo 4, mis hermanos, y vean lo que hacían Pablo y estas personas. Y dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, mis hermanos. Pongan atención. En otras versiones dice que discutía en la sinagoga, mis hermanos. Pero discutía en la sinagoga. ¿En qué sinagoga discutían? O en este caso,
¿Qué es lo que discutían? Mis hermanos, lo que ellos discutían era la palabra del Señor. Parece que se nos fue aquí los versículos. Déjenme componer esto, mis hermanos, porque es necesario que nosotros veamos esto. Aleluya. Y entonces dice que discutían en la sinagoga, mis hermanos. Pero algo muy interesante que es esto, es que lo que ellos discutían en la sinagoga, mis hermanos, era acerca de lo que Pablo predicaba y de los que las sinagogas creían. Y dice que persuadía a judíos y a griegos. Pero lo interesante aquí es que dice que lo hacía todos los días de reposo. ¿Qué día de reposo, mis hermanos, se guardaba y se guarda hasta hoy? ¿Cuál es el día de reposo? El día de reposo, según la Biblia, mis hermanos, en cualquier versión que tú quieras darle, el día de reposo es el sábado. No hay día de reposo domingo, ni lunes, ni martes, ni miércoles, jueves, ni viernes, mis hermanos, pero solamente en viernes a sábado es el día de reposo de tarde a tarde. Es lo que se tiene que guardar. En este caso dice que discutían en la sinagoga todos los días de reposo. Cuando dice todos los días de reposo, quiere decir que la costumbre de Pablo, mis hermanos, era ir a predicar en cada sábado, en cada día de reposo. Allí dice específicamente, todos los días de reposo, dice que Pablo iba a la sinagoga y discutía, mis hermanos, la palabra del Señor con ellos y persuadía, o sea, que estaba tratando, mis hermanos, de convencer a los judíos y a los griegos acerca de la verdadera palabra de Dios, en este caso el Evangelio de Cristo. Versículo 5 dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, otra ciudad gentil, Pablo estaba entregado por entero en la palabra del Señor. Eso es muy bueno de saberlo, mi hermano, para que lo puedan entender. Dice que cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. En otras palabras, ¿cuál era el oficio de Pablo? Pongan atención. El oficio de Pablo, o sea, su trabajo secular, o sea, fuera de lo que él hacía, mis hermanos, por la palabra del Señor o en la palabra del Señor, en la obra del Señor, es que él trabajaba haciendo tiendas, que sí que tenía su trabajo, ganaba sustento, ganaba dinero haciendo tiendas, pero su trabajo dice que él estaba totalmente entregado por entero, dice, a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. O sea que Pablo era un siervo del Señor, un apóstol, un líder evangelista, totalmente entregado a predicar el evangelio del Señor. Mis hermanos, yo me puedo ver similitud, mis hermanos. Yo no soy Pablo, mis hermanos, pero sí tengo conciencia de que debo de hacer lo que Pablo hacía. Él nos dijo, mis hermanos, que él imitaba a Cristo, decía, ser imitador de mí, porque yo soy imitador de Cristo, dice la palabra. Ser imitadores de mí como yo de Cristo, decía Pablo. Y si Pablo, mis hermanos, a pesar de que tenía su trabajo de hacer tiendas, se ganaba su sustento, su dinero, también dice que estaba entregado totalmente a la predicación de la palabra y testificaba tanto a judíos como, mis hermanos, a griegos, como a también, hermanos, a los que vivían ahí en Macedonia, en Corinto, a las personas que vivían en cada ciudad. Pablo estaba dedicado, mis hermanos, a la predicación de la palabra del Señor. Podemos ver, mis hermanos, aquí que están en esta plataforma, y los que están, mis hermanos, también en la llamada telefónica, podemos saber y podemos decir, mis hermanos, que Pablo, mis hermanos, era un hombre entregado, totalmente entregado a la prédica de la palabra. O sea que era un evangelista, totalmente entregado. Era un ministro de la palabra. Era un siervo del Señor que predicaba su palabra,
pero también tenía su trabajo secular. Yo también, hermanos, estoy entregado a predicar la palabra del Señor. Y mucha gente se preguntará, ¿de dónde saca Jonathan el dinero? Por ahí oí un comentario, mis hermanos, allá donde voy a predicar la montaña baja de Guerrero, y salió un comentario de alguien, mis hermanos, que por ahí se llama o se hace llamar pastor, y dice, ¿de dónde sacará dinero ese tal hermano Jonathan? Que ya casi ni dice que soy hermano. Ese tal Jonathan. Dice, se ve que es rico, porque anda aquí, anda allá, se va de Veracruz, se va para Monterrey, de Monterrey agarra para el Estado de México, de ahí se regresa a Puebla, y de Puebla se va para Quintana Roo, de Quintana Roo agarra para la montaña, y de ahí en la montaña se va para Michoacán, y ese hermano ha de ser rico. Soy rico, hermanos, soy rico en la misericordia de Dios, soy rico, porque yo, como Pablo, me he dedicado enteramente a la predicación de la palabra del Señor, y yo creo que la gente se ha dado cuenta de eso. Ese ministerio Cristo Salva que el Señor me ha dado en mis manos para poder manejar este ministerio y llevarlo a muchos lugares. No se sostiene solo, hermanos. Habrá gente que tal vez por ahí nos apoye con un poco de dinero, con un poco de esto, con un poco de esto, con rifas y con todo eso. Pero mayormente, mis hermanos, desde hace 5 años, el dinero ha salido de la bolsa de su servidor para poder viajar a todos esos lugares, y seguirá siendo así, porque próximamente, el día 21, día 22, voy a estar viajando, mis hermanos, a otra ciudad, a otras ciudades, para poder predicar el evangelio. ¿Pero de dónde salió el dinero? Es que el apóstol Pablo trabajaba haciendo tiendas, y su servidor también trabaja secularmente dando clases de inglés. Yo soy maestro, yo soy profesor, y de ahí saco mi sustento. Entonces, lo que podemos ver, mis hermanos, que hay pastores, hay evangelistas que están totalmente entregados a la palabra del Señor, a predicar la palabra del Señor. Pero la iglesia le paga, y la iglesia le da su sustento, y de la iglesia come, y de la iglesia se viste, y de la iglesia tal vez a su familia la sustenta. Hombres entregados totalmente a estar dentro de una iglesia, en este caso, que son pastores, regularmente es lo que hacen. La iglesia le paga, lo sustenta. Pero nosotros, como Pablo, que somos evangelistas, que no estamos de pastores en ningún lado, sino que nosotros levantamos misiones, iglesias, y ponemos pastores, liderazgos en las iglesias. El sustento mayormente viene de hacer tiendas, como Pablo. Y también dice que Aquila y su mujer Priscila también trabajaban en hacer tiendas. Su sustento, mis hermanos, su sustento venía de allí. Y más adelante, hermanos, aquí en la palabra, dice que en esa casa de Aquila y en la casa de Priscila tenían iglesia. Allí tenían grupos familiares. Allí tenían lo que le llaman células en otras denominaciones. Y tenían la iglesia dentro de su casa, dice la escritura. No casa, tenían la iglesia. ¿Y de dónde salía el sustento para poder mantener la iglesia? Vendían tiendas, hacían tiendas y las vendían. Su trabajo era secular. Pablo también, como su servidor, trabajamos fuera, y el sustento que nos cae en nuestra bolsa, sea poco, sea mediano, sea mucho, lo inyectamos en la obra del Señor. Pablo, mis hermanos, venía en el capítulo 17, venía de Tesalónica, y después pasó a Berea, y después se fue a Atenas. Y después, más adelante, vamos a leer que Pablo regresa a Antioquía y comienza su tercer viaje misionero, y luego vemos que Apolo está predicando en Éfeso. O sea, mis hermanos, no es fácil ser evangelista. Primeramente, mis hermanos, conlleva a tener esto. Yo le pongo así tres cosas. El ser evangelista, así como Pablo, así como Silas, como Timoteo y como Apolos, es que ellos, mis hermanos, necesitaban tiempo. Porque no puedes estar, mis hermanos, acá en Atenas, en Tesalónica, en Berea, en Corinto,
y después edades, mis hermanos, si no tienes tiempo. Entonces, ¿cómo puedes ir a esos lugares si no tienes tiempo? Pero también conlleva a tener dinero para poder ir a esos lugares. Mis hermanos, ¿cómo puedes ir a los lugares si no hay dinero? Te tienes que subir a autobuses, en este caso, su servidor, tiene que subirse a autobuses, tiene que subirse a combis, tiene que subirse ¿cómo se le llama? A taxis, a colectivos, tiene que subirse, mis hermanos, a otros autobuses, tiene que subirse a aviones. A veces tenemos que viajar. ¿Y eso se paga solo? No, mis hermanos. Viene del sustento que Dios te da. En este caso, Pablo, el sustento venía de hacer tiendas, su trabajo, su labor, su oficio, y de nosotros, pues del trabajo que tenemos, que lo inyectamos en la obra del Señor, cuando tenemos nosotros, mis hermanos, a cargo un ministerio como su servidor lo tiene. Entonces ahí se me cansa, mis hermanos, entre cómo se trabaja en ese tiempo a cómo se trabajaba en el tiempo antiguo, claro que sí. Y aquí lo dice la palabra del Señor. Dice que Pablo estaba totalmente enteramente consagrado, entregado a la predicación de la palabra y testificaba a los judíos que Jesús era el Cristo. Gloria a Dios por esta palabra, mis hermanos, porque no crean que es fácil ser evangelista como Pablo. O sea, nosotros lo leemos y decimos, wow, el Pablo, híjole, andaba de todos lados, y andaba aquí, andaba acá, y te aseguro que en algunos lugares Pablo no podía subir a pollinos, en ese caso burritos, o caballos o camellos. No, mi hermano, sino que se tenía que ir caminando. Porque dice la palabra que hay veces que cuando llegaban a los lugares, dice que les lavaban los pies, y era un símbolo de descanso en sus pies, de cansancio. Dice que venían lodosos, venían polvosos, sus zapatos venían, hermanos, totalmente con polvo, y que les lavaban sus pies cuando llegaban y los recibían. Dice que la palabra, hermanos, Pablo también caminaba. Como Pablo también viajaba, tal vez algunas veces si ponía a tener dinero le tocaba ir en un caballo, en un camello, tal vez en un pollino, y se trasladaba de lado a lado, en ciudad, y también, mis hermanos, en este caso también, también iba de provincia en provincia, de pueblo en pueblo, y ahí andaba Pablo, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Versículo 6, mis hermanos, vamos a la lectura, y en el versículo 6 dice así, de esta manera, 6 y 7. Aleluya. Dice, pero oponiéndose y blasfemando estos, o sea, los judíos, de lo que Pablo les decía acerca de que Cristo, o en este caso Jesús era el Cristo, dice que ellos se oponían y blasfemaban estos, y les dijo sacudiéndose los vestidos, dice, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, les decía Pablo a ellos. Yo limpio, dice, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, mis hermanos, ahí los dejó, dicen por ahí, con la palabra en la boca, los dejó hablando solos, y dice, se fue a la casa de uno llamado Justo, que era temeroso de Dios, dice, la cual estaba junto a la sinagoga. Dice, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, dice, la casa dice que estaba cerca o a un lado, junto a la sinagoga, mis hermanos. Y entonces Pablo ahí deja con la palabra en la boca, con la blasfemia en la boca a los judíos, y dice que se sacudió sus vestidos, mis hermanos, y dice, les dice, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, dice, yo desde ahora, yo ya no les voy a hacer ya caso a ustedes, ni les voy a decir nada, en pocas palabras, Pablo le estaba diciendo, sino que ahora, dice, yo me voy a los gentiles. Y dice que saliendo de allí, de donde estaban, o sea, de esa sinagoga, se fue a la casa de uno que se llamaba Justo, que era temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga, la casa de ese varón, versículo 8 y versículo 9. Y entonces, mis hermanos, Crispo, el principal de la sinagoga, dice que creyó en el Señor, pero no nomás se creyó, dice que creyó con toda su casa, con toda su familia.
Porque, hermanos, cuando dice con toda su casa, pongan atención, regularmente el principal de la sinagoga era una persona que tenía una posición económica un poquito elevada. Y Crispo, que era el principal de la sinagoga, dice que creyó en el Señor, dice con toda su casa. Y cuando dice con toda su casa, principalmente, se dice, hermanos, que creyó toda su familia, pero tal vez no nomás creyó toda su familia, sino como que tenía una posición económica y tenía solvencia económica, también tenía sirvientes. Y también los sirvientes eran considerados como miembros de la casa, porque eran, hermanos, también estaban allí y eran parte de esa familia. Y entonces cuando menciona así toda su casa, es que también las personas que vivían ahí, que servían allí, que trabajaban allí, también creyeron. Y dice que muchos de los de Corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Hacemos una cosa. Pablo, mis hermanos, no nomás predicaba acerca del evangelio de Cristo, no solo predicaba que Jesús era el ungido de Dios, o sea, el Cristo, el que había, mis hermanos, de venir, o en este caso que vino, el Mesías que tenía que haber venido y vino, y que Cristo, mis hermanos, fue levantado a lo más sumo cuando Cristo fue crucificado en la cruz. Dios dice que lo hizo Señor y Cristo, o sea, que lo ungió como hijo de él. Y así que, mis hermanos, dice que los corintios, ya estamos en la ciudad de Corintio, mis hermanos, de Corinto. Dice que los gentiles ahí en Corinto, oyendo, mis hermanos, oyendo la palabra de Dios, la palabra de Cristo, por medio de su Santo Espíritu en los labios de Pablo, la gente creía. Y no nomás creían, dice que eran y daban el siguiente paso. Dice la palabra en Marcos 16, que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y entonces dice que no nomás creían, sino que también eran bautizados en el nombre del Señor, mis hermanos. O sea que Pablo, mis hermanos, tenía completamente, mis hermanos, el evangelio de Cristo. Aleluya. El evangelio de Cristo era predicado, mis hermanos, en los labios de Pablo, y la gente creía, y no nomás creía, sino que eran bautizados por Pablo y los demás discípulos. Versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. El Señor, estamos hablando del Señor Jesús. Y dice en la versión Reina Valera, y lo podemos ver aquí, la versión Reina Valera podemos ver que está en color rojo. Lo que se va a decir, quiere decir que aquí estaba hablando nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra en el versículo 9. Entonces el Señor Jesús, le dijo a Pablo en una visión de noche, no temas, dice, no temas, sino habla y no calles, dice el Señor a Pablo. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. Aleluya por esa palabra. Gloria a Dios. Pablo, mis hermanos, dice, es tocado por el Señor en una visión de noche. Y el Señor le dijo que no temiera, sino que le da, hermanos, una ordenanza. Le dice, no temas, sino habla y no calles. Mi hermano evangelista, mi hermano ministro, mi hermano pastor, mi hermano diácono, mi hermano líder, mi hermano obispo, mi hermano líder general, mi hermano intendente, superintendente en otras denominaciones. No debemos de callar, debemos de hablar. ¿Habrá obstáculos? Sí. ¿Habrá gente que te querrá callar? Claro que sí. ¿Habrá gente que te dará o pondrá chismes en la boca de muchos? Claro que sí. ¿Habrá gente que te va a difamar? O sea, hablar mal de ti y tal vez va a decir verdades, pero en difamación. Claro que sí. Tal vez te va a sacar tu
Tu pasado, mi hermano, que es lo único que Satanás tiene. Nuestro pasado que hicimos mal. Porque no puedes sacar tu presente ni tu futuro, porque estás sirviendo al Señor. Pero si nosotros hicimos mal en el pasado, es lo único que Él tiene en sus manos. Lo único que tiene es sacarte el pasado. Es por eso que siempre están allí, hablando del pasado. Pero dice que no debemos de temer, sino debemos de hablar. Es mandato de nuestro Señor Jesucristo. Y no debemos de callar. Por eso dice el Señor en Marcos 16:15. Y a todo el mundo, dice, y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere, dice, y fuere bautizado, dice, será salvo, y se cumple la palabra. De lo que Pablo hacía allí, en esos lugares, hablando ahorita de Corinto. ¿Por qué? Porque el Señor dice en su promesa, versículo 10, que Él estará con nosotros y que ninguno pondrá sobre nosotros la mano de ellos para hacernos mal, porque dice la palabra que Él nos va a guardar. ¿Y saben por qué? Porque el Señor nos va a dejar que nosotros terminemos la obra en ese lugar. Mucho pueblo en esa ciudad. Y cuando dice mucho pueblo, tengo mucho pueblo, está hablando de tengo mucha iglesia. Tengo muchos hijos que quiero adoptar. Tengo muchos siervos del Señor. Tengo gente que se va a congregar en mis iglesias. Mucho pueblo, habla del pueblo de Dios. Tengo en esta ciudad y tengo también en otra ciudad, pero en este caso en Corinto, el Señor le dice, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, por lo tanto, no debes de temer lo que te quieran hacer, sino debes de hablar y no callar. Palabra del Señor. Agarren, mis hermanos, esta palabra. No debemos de callar, debemos de hablar. Mis hermanos, nosotros como evangelistas, donde plantemos nuestro pie, mis hermanos, lo que tenemos que hacer es no paseo. Mucha gente, yo he visto a mis hermanos, y no es porque me hayan dicho, pero hay gente evangelista, mis hermanos, que tal vez tengan dinero para viajar, pero los vemos, mis hermanos, paseando, haciendo cosas que no es de la obra del Señor. Y se ven sus fotos, sus videos, mis hermanos, que se están divirtiendo. La diversión, mis hermanos, yo creo que es parte de, pero yo creo que después de que haces la obra, primeramente, es de ir a hablar, como dice el Señor, y no callar. El Señor nos guardará, dice a mis hermanos, que no pondrán sus manos de ellos sobre nosotros para hacernos mal. El Señor tiene la promesa de que donde estemos hay pueblo que tiene que saber, hermanos, acerca de Cristo, de que Jesús es el Cristo como Pablo estaba predicando, y de que Jesús, mis hermanos, puede ser la salvación y la vida eterna para aquellos que vengan a Él y crean en Él y se bauticen en Él. Y entonces la promesa del Señor está, mis hermanos, en esta palabra, aquí en el libro de Hechos. Versículo 11 dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Vean, mis hermanos, eso está hermoso. Dice que se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra del Señor. ¿A qué estuvo allí Pablo? ¿Estuvo vacacionando? No, mis hermanos. Dice que estuvo allí 1 año y 6 meses. O sea, 18 meses estuvo enseñándoles la palabra de Dios, mis hermanos. Aleluya. La gloria sea para el Señor. Y así es, mis hermanos. Es que Pablo, mis hermanos, estaba enseñándole acerca de la palabra del Señor por ¿cuántos meses? Por 18 meses, mis hermanos. En este caso, 1 año y medio era lo que Pablo estaba enseñando en ese pueblo, en esa ciudad de Corinto. Versículo 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, Galión es el nombre del procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo, o sea que se pusieron de acuerdo, tramaron algo contra Pablo y llevaron a Pablo al tribunal, diciendo, este persuade a la ley a honrar a Dios ¿contra qué? Contra la ley. Pongan atención, mis hermanos.
Aquí hay algo muy interesante y te va a suceder, hermano evangelista, y te va a suceder, hermano ministro, y te va a suceder, pastor, si es que te sales de tu iglesia a predicar afuera. Va a suceder de que hay gente que se va a levantar, se van a poner de acuerdo y se van a levantar en contra de ti y te van a acusar en el tribunal, o sea, te van a acusar con las autoridades y van a decir que tú estás tratando de decirle a la gente, tratando de convencer a la gente a que honren a Dios, pero quebrando la ley de ellos. Vean, mis hermanos, es muy interesante. En la actualidad, hoy voy a empezar en el tiempo antiguo. En el tiempo antiguo era la ley civil de esa ciudad, pero también en la sinagoga estaba la ley de Moisés. Pero Pablo venía con la ley de Cristo y venía con el evangelio de Cristo a predicar. Y entonces lo que estaban escuchando para ellos era blasfemia, como dice el versículo 6. Pero Pablo dice, yo lo que estoy predicando es real, es verdad. Y dice, su sangre de ustedes sean sobre su propia cabeza. Dice, yo estoy limpio. ¿Por qué? Porque yo estoy predicando la verdad. Y yo ya me voy a los gentiles. Mejor ustedes, judíos, cabezas duras, cabezas huecas, corazón duro. Mejor yo los dejo aquí y yo me voy a predicar en los gentiles. Y entonces el Señor le dice, predica, Pablo, predica. No temas, habla y no calles. Yo voy a estar contigo y no podrán hacer nada contra ti. Pero habrá gente, hermanos, que se van a levantar. Dígamelo a mí, mis hermanos, que donde voy yo, hay gente que se levanta en contra mía. Porque yo estoy predicando conforme a la Escritura. No estoy predicando conforme a su denominación, a su iglesia, a su secta, porque hay varias sectas por ahí. No, estoy predicando totalmente lo que es cierto acerca del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio de los apóstoles, como dice ahí la doctrina de los apóstoles, que era enseñada por nuestro Señor Jesucristo y fue enseñada por Cristo y fue también, hermanos, enseñada por los apóstoles a los demás discípulos, y de ahí se hicieron discípulos y discípulos y discípulos y discípulos y se llenó la tierra ahora en la actualidad. ¿Cuántos discípulos del Señor habemos? Habemos muchos, pero habemos muy pocos predicantes como Pablo y como Timoteo, como Silas, como Apolos. Y entonces habrá gente que se va a levantar, mis hermanos, diciendo que nosotros lo que predicamos, mis hermanos, que estamos enseñando honrar a otro Dios, tal vez, porque como que no va a aparejarse con lo que ellos predican. Y tal vez digan que en contra de la ley, hermanos, estamos predicando. Habrá el tiempo, y viene muy pronto, mis hermanos, que va a ser contra la ley que tú andes predicando en la calle, que va a ser contra la ley que tú te reúnas en una iglesia, va a ser contra la ley de que la Biblia esté en tus manos y que sea predicada a otras personas. Va a ser contra la ley aún tener esas Biblias, las van a tener que desechar. Contra la ley. Habrá gente que se va a levantar en contra de nosotros por la ley que ellos manejan o tienen. Puede suceder, mis hermanos, y la palabra es fiel y verdadera. Y dice que así sucederá en el tiempo futuro, mis hermanos. Versículo 14 y versículo 15 dice así, de esta manera, mis hermanos. Aleluya. La gloria sea para el Señor. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, de hecho, yo os toleraría, dice. Pero si son cuestiones de palabras y cuestiones de hombres y de vuestra ley, vedlo vosotros. Dice, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Entonces vean cómo el juez, en este caso, mis hermanos, no es el juez. En este caso era, déjenme aquí, saliendo el Señor, procónsul, el procónsul de Acaya, Galión,
Dice que al comenzar Pablo a hablar, Galeón dijo a los judíos, miren. Si fuera algún agravio o algún crimen enorme, dice, judíos, que ustedes que son judíos, conforme a derecho, dice, pues yo les tomaría cartas en el asunto, yo pondría la justicia sobre este hombre, porque es un agravio o es un crimen grande, enorme. Pero les voy a decir algo, si son cuestiones de palabra, o sea que tal vez es la palabra de Pablo, que él no hizo nada, pero ustedes dicen que sí hizo, son cuestiones de palabra. Así no sé a quién creerle, si a Pablo o a ustedes. Dice, y si son cosas de ustedes como hombres y de vuestra ley, dice, ustedes véanlo. Dice, porque yo no quiero ser juez de esas cosas. Vea como lo dice aquí Galión, el procónsul de Acaya. Dice, yo me lavo las manos. Si fuera algo que está en mi jurisdicción, si hay un crimen que haya cometido ese hombre, yo tomo cartas en el asunto y lo meto en la cárcel. Tal vez hasta lo azotamos, lo castigamos, tal vez hasta lo crucificamos. Pero no, dice que no es para nosotros este caso, sino que si son cuestiones de ustedes véanlo, porque yo no quiero ser juez de lo que me están ustedes proponiendo. Y dice que los echó fuera, hermanos, del tribunal. Y entonces todos los griegos, apoderándose de sus tenes, hermanos, como látigos, dice, principal de la sinagoga, dice, les golpeaban delante del tribunal, pero a Galión, dice, nada se le daba de hecho. O sea, Galión, como diciendo, ustedes hagan lo que sea, pero a mí ya no me meten en ese asunto. Fíjense, hermanos, dice que los echó del tribunal, y ya fuera del tribunal, hermanos, les empezaron a golpear a Pablo, les empezaron a golpear, mis hermanos, en este caso, a Aquila y a Priscila. ¿Podrá ser que tal vez nos golpeen a nosotros? Sí, hermanos. Yo he oído acerca de testimonios de siervos del Señor que han sido golpeados por gentes de pueblo, de ciudad, han sido apedreados, han sido sacados de sus pueblos. Mas Pablo, hermanos, versículo 18 dice, mas Pablo habiéndose detenido, dice, aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Y habiéndose rapado la cabeza como su servidor en Cencrea, porque tenía hecho un voto, o sea, tenía, mis hermanos, tal vez un voto significa como Pablo había hecho un compromiso con el Señor y se había rapado y tal vez estaba en ayuno y él había hecho eso, que tenía, hermanos, un compromiso con Dios. Dice que llegó a Éfeso Pablo ya rapadito y les dejó allí, dice, y entrando en la sinagoga, otra vez, y entrando en la sinagoga, dice la palabra, discutía con los judíos, los cuales le rogaban, mis hermanos, que se quedase con ellos por más tiempo. Mas Pablo dice que no accedió, o sea, no quiso, sino que se despidió de ellos, diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Había una fiesta que iba a ser próxima a estar, fiesta de los judíos, fiesta también, en este caso, que guardaban mis hermanos los judíos. Dice, pero otra vez volveré a ustedes, si Dios quiere, dice. Y en este caso, hermanos, ¿qué hizo Pablo? Se fue para Éfeso. Y entonces Pablo sigue en el recorrido de predicar la palabra del Señor. Y entonces dice que Pablo regresa a Antioquía y comienza su tercer viaje misionero. Y habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, o sea, a esa casa que había allí en Cesarea, y subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y Frigia, confirmando, dice, a todos los discípulos, aleluya. Cuando dice confirmando, ustedes de líderes, de ministros, de pastores, de evangelistas,
que cuando vamos a los lugares, dice, debemos de confirmar a los discípulos. Debemos de confirmar a los discípulos. ¿Qué quiere decir? Que debemos de ir a discipular, pero también debemos de poner el liderazgo. Si ya hay iglesia, debemos de poner a gente que esté a cargo de esas iglesias. En el tiempo antiguo no había iglesias como nosotros sabemos en ese tiempo. Eso lo puso Roma, después platicaríamos de eso. Pero la iglesia que se formaba en esos lugares estaban en las casas. Entonces, allí ponían a gente que estaba a cargo de eso, pero también tenía gente que iba a discipular. En este caso era Apolo, era Timoteo y también era Silas y el propio Pablo. Hermanos, tenían que ir a esos lugares a discipular, tenían que ir a confirmar a los discípulos que estaban aprendiendo de la palabra del Señor. Y dice que Apolos, mis hermanos, el Apolo estaba predicando en Éfeso. Entonces, en el versículo 24 dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente. Elocuente es que era, mis hermanos, muy conocido y era muy inteligente. Dice que era poderoso en las escrituras. Pongan atención en esto, mis hermanos que están aquí en la llamada telefónica y los que están aquí en internet. Dice que Apolo, hermanos, no nomás era, hermanos, un judío, hermanos, elocuente, sino que era poderoso en las escrituras. Pongan atención. Es muy importante que nosotros, como siervos del Señor, seas obispo, seas evangelista, pastor, ministro, diácono, líder, seas poderoso en las escrituras. ¿Qué significa ser poderoso en las escrituras? Mis hermanos, lleno de conocimiento de las escrituras. Debes de ser poderoso en las escrituras. O sea, debes de meterte a estudiar en las escrituras. ¿Por qué? Porque, hermano, no puedes ser tu líder, pastor, evangelista, ministro, si no sabe las escrituras. Cualquier persona que estudie te puede revolcar con su doctrina. Mas Pablo dice que siempre estaba listo para defender la sana doctrina de Cristo. Siempre estaba listo. Quiere decir que era poderoso en las escrituras, Pablo. Pero dice que este varón, Apolos, dice que era un varón elocuente. Era un varón bien portado. Era un varón, hermanos, que tenía palabras. O sea, un habla elocuente. Pero dice que era poderoso en las escrituras. Este había sido instruido, dice, en el camino del Señor. O sea, había sido discipulado. Este había sido instruido en el camino del Señor. Y dice que siendo de espíritu fervoroso, o sea, tenía siempre fervores, siempre tenía ánimo este Apolo. Dice que siendo de espíritu fervoroso, o sea, tenía fervor, tenía ánimo. Dice, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. O sea, que hablaba palabra por palabra, bien explicada, lo que era, hermanos, de acuerdo al Señor Jesucristo. Aunque había allí aunque, o sea, un pero ese hombre solamente conocía del bautismo de Juan. O sea que todavía no conocía del bautismo del Espíritu Santo o el bautismo de cómo Cristo nos dejó bautizar. Sabía, dice que fue instruido en el camino del Señor y era poderoso en las escrituras, era estudioso de las escrituras. Y dice que cuando predicaba, hermanos, dice que él enseñaba con un espíritu de ánimo fervoroso, que hablaba y enseñaba, explicaba muy bien lo que era acerca del Señor Jesús, pero solamente conocía del bautismo de Juan. O sea que les faltaba todavía conocer más acerca de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y comenzó a hablar con denuedo, o sea, con gracia. Empezó a hablar, mis hermanos, fervientemente en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, dice, cuando le oyeron Priscila y Aquila, pongan atención en esa palabra. Dice que se lo llevaron aparte y le dijeron, mira, hermano, yo sé que tienes mucho ánimo y se oye ese fervor en ti, o sea, vienes en fuego, mi hermano, porque sabes las escrituras. Dice, pero que lo pusieron a un lado
Y dice que les enseñaron más. Dice que le expusieron, le enseñaron más exactamente, dice, el camino de Dios. O sea, la predicación como debería de ser. Y en ese caso, que si solamente sabía del bautismo de Juan, hablar acerca del bautismo del Espíritu Santo. O sea, el bautismo en agua, que de ahí es derramado el Espíritu Santo, así como se bautizó Jesús y como bautizaban los apóstoles. Y dice que Priscila y Aquila, fíjense hermanos, eso es muy hermoso. Le dijeron a Apolo, necesitas saber esto también para que tu prédica, para que el evangelio esté más completo de lo que estás predicando. Eso es muy hermoso, hermanos, porque aquí se está discipulando a la gente. Versículo 27 y versículo 28, hermanos, para terminar, mis hermanos, esta palabra. Dice así. Dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, Apolos, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Vean, hermanos, lo que hacía Apolo. Lo que hacía Apolo, mis hermanos, es que él quería ir a Acaya. Y dice, bueno, está bien, mi hermano Apolo, vamos a escribirte una carta, vean, como una carta de recomendación, mis hermanos, como a veces escribimos cartas. A que, por ejemplo, el lugar más, pues, me permite una carta de recomendación para que yo vaya allá y pues los pastores en la iglesia me reciban, de que voy yo de visita y que vengo de Ministerio Cristo Salva en Zompetepec, o Ministerio Cristo Salva en Acapulco, Ministerio Cristo Salva allá en Montaña Alta, donde está mi hermano Seferino, o Ministerio Cristo Salva, donde estamos levantando lugares. Y dijeron, sí, vamos a escribirle. Y ya dice que le escribieron. Y cuando le escribieron, dice que llegando allá, dice fue de gran provecho a los que por gracia habían creído. O sea, hermanos, muy bueno que había creído. Era comida pura para esas personas que habían creído a gran fervor, con gran sabiduría. Refutaba, dice públicamente, a los judíos y a la ley, mis hermanos, de Moisés, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Vean, pongan atención. Dice que demostraba en las escrituras que Jesús era el Cristo. Pero ¿de qué escrituras está hablando aquí, hermanos? El libro de Hechos, Pedro, que escribió Hechos. ¿Qué es lo que refutaba? Refutaba públicamente a los judíos que su enseñanza, mis hermanos, su enseñanza no era conforme, mis hermanos, a lo que estaba escrito. Ellos veneraban a Moisés y a esa ley mosaica que se había puesto en la antigüedad, pero por medio de las escrituras les decía, les demostraba que Jesús era el Cristo. Pero, ¿qué escrituras está hablando? Las escrituras del Antiguo Testamento. No había otra. El Antiguo Testamento. No había otro. No había Nuevo Testamento, hermanos. No había Nuevo Testamento. En Lucas capítulo 24, versículo 27, el Señor Jesucristo dice que les enseñaba de esta manera. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba, en todas las escrituras lo que de él decía. Y comenzando desde Moisés, o sea,
Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, lo que es el Pentateuco, lo que escribió Moisés. Dice que comenzando desde esos libros y siguiendo por todos los profetas, todo el Antiguo Testamento, dice que él les declaraba en todas las escrituras. ¿Qué escrituras? ¿Qué escrituras leía Cristo? ¿Qué escrituras había en el tiempo de Cristo y en el tiempo de Pablo? Solamente en el Antiguo Testamento. Dice que él les declaraba que el Antiguo Testamento hablaba totalmente de él. Por eso Apolo demostraba en las escrituras, o sea, el Antiguo Testamento, de que Jesús era el Cristo. Dios les bendiga, mis hermanos. Saludos y bendiciones en esta noche. Y le damos gracias a Dios por esta palabra. Dios les bendiga, la paz de Cristo sea con todos ustedes. Hermanos, el libro de Hechos está tan maravilloso, mis hermanos. Yo les invito, les insto para que, hermanos, cuando tengas tiempo, lee la palabra del Señor. El libro de Hechos está fabuloso. Ahorita leímos Hechos capítulo 18, del 1 al 28, que es todo el capítulo, y es lo que leímos en este día. Pero también, mis hermanos, los esperamos mañana, temprano, buscando el rostro del Señor, mis hermanos, en nuestra oración matutina. Y también, mis hermanos, mañana tenemos el libro de Hechos en su capítulo 19, temprano en la mañana, mis hermanos, a las 6:30 de la mañana tenemos oración, temprano, buscando al Señor. Oración, mis hermanos. A las 6:30 de la mañana, a las 7 de la mañana, mis hermanos, tenemos oración por cada una de las peticiones. Permítanos, mis hermanos, permítanos orar por tu petición. Permítanos, mis hermanos, orar por tu problema y dificultad. Permítanos orar por tu enfermedad. En el nombre de Jesús, mis hermanos, les agradecemos en esta noche por haber estado con nosotros. Dios les bendiga. Saludos y bendiciones. La paz de Cristo sea contigo. Paz a vosotros. Bendiciones.